la clasificación Ashton, ¿no? ¿No es cierto? Entonces hemos visto algunos detalles en cómo utilizar principalmente el, esta tabla de clasificación que nos proporciona la normativa Ashton, ¿no? Entonces hemos visto en base a un ejemplo, en realidad, para poder utilizar esta tabla, ¿no? Al finalizar, pues hemos hablado de lo que es el índice de grupo, ¿no? La ecuación general del índice de grupo, cómo se la determina. Sin embargo, hemos indicado pues que para el uso de este índice pues existen algunas condiciones, ¿no? Denominadas reglas de uso del índice de grupo, que prácticamente eran 5, ¿no? 5 puntos que debemos tomar en cuenta antes de colocar el valor del índice de grupo, ¿no? Entonces aquí estaban los 5 puntos que habíamos indicado, cerrando con el quinto punto que hace referencia a 2 grupos específicos de suelos, ¿no? Entonces esto, aquí habíamos quedado. El día de hoy pues debemos complementar esto para terminar este capítulo de clasificación con el sistema unificado. Entonces con esto estaríamos concluyendo el capítulo 2, que es el que de acuerdo a nuestro programa pues debemos terminar el día de hoy. Bien, entonces hablemos rápidamente de lo que es el sistema unificado, porque ya respecto a lo que es la clasificación misma, pues lo hemos visto el día de ayer, ¿no? Entonces ahora veamos qué nos dice el sistema unificado. Sabemos que el principio mismo es similar o va a ser similar a lo del sistema Ashton, ¿no? Entonces no va a haber mucha diferencia en ese sentido. Sin embargo, seguro que las características del sistema unificado van a ser un tanto diferentes que el otro método, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos qué nos dice al inicio, ¿no? Dice el sistema de clasificación unificado, en este caso, dice, va a dividir a los suelos, miren, aquí viene la primera diferencia, 4 categorías, ¿no? Simplemente para hacer una especie de comparación, el sistema esto lo dividía en 7 grupos directamente, ¿no? Entonces aquí hace una primera diferencia este sistema de 4 categorías, y a estas 4 categorías pues las empieza a designar igual unos símbolos, ¿no? Y que también se le asigna un nombre, como había indicado ayer, un nombre que va a definir pues la naturaleza de dicho suelo. Entonces esta es la primera diferencia importante, ¿no? Las 4 categorías que se indican pues tienen que ver con los suelos de grano grueso, suelos de grano fino, incorporan acá a los suelos orgánicos y también a las turbas dentro de su clasificación principal. De hecho, nosotros no vamos a entrar en el detalle de ver cómo se clasifica un suelo orgánico o cómo se lo clasifica a la turba, sino que simplemente nos vamos a enfocar con estas 2 primeras categorías. Las condiciones para que entren en el primer caso, pues tienen que ver con la granulometría de estos materiales, ¿no? Y dice claramente acá, ¿no? Si el porcentaje que pasa al tamiz número 200 es menor al 50%, y aquí está otra de las diferencias principales en relación al ASTO, ¿no? En la ASTO, pues decíamos, este porcentaje era 35%, no era 50%, ¿no? Entonces, ahí viene la la segunda diferencia principal. Entonces, aquí hablamos de que el porcentaje que pasa el tamiz número 200 debe ser menor al 50% para entrar en este grupo. Y los símbolos que se le van
para la grava y la letra arena. Entonces son dos símbolos principales que se utilizan. Para que entren dentro del grupo de los suelos de grano fino, pues tiene que ocurrir lo inverso de la primera condición. Entonces tenemos que el porcentaje que pasa debe ser mayor o igual al 50%. Si esto se cumple, pues vamos a estar dentro del grupo de suelos finos según este sistema. Luego, los símbolos que se le van a asignar corresponden pues a las dos siguientes letras. M para los limos y C para las arcillas. Entonces ven que ya vamos identificándoles con símbolos específicos a cada uno de los materiales. G de la grava, S de la arena, M a los limos, C para las arcillas, ¿no? Algo similar se lo realiza para los suelos orgánicos, por ejemplo, para las turbas, ¿no? Entonces hay que darle una revisada simplemente a esto, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos como dentro del grupo de los suelos orgánicos, pues tanto a limos y arcillas principalmente, pero que tienen un componente de material en descomposición, a lo que denominamos materiales orgánicos, ¿no? El símbolo que utiliza la letra O, y la turba, pues todavía dice que son materiales altamente orgánicos, que también pueden ser limos y arcillas, ¿no? Y para su definición se utiliza la letra P sub T, que representa la turba. Entonces, estos son las cuatro categorías y sus respectivos símbolos principales. Como hemos indicado, nos vamos a concentrar en estas dos primeras categorías simplemente, ¿no? No vamos a entrar dentro de los suelos orgánicos, que es un tema muy particular, ¿ya? Entonces nosotros no entramos en eso ahora. Bien, dice el sistema unificado, vean, adicionalmente, se utiliza otros sufijos o otros símbolos, ¿ya? Unos símbolos adicionales, ¿ya? Que van a todavía proporcionar cierta información o ciertas características de los suelos. Para el primer grupo, para la primera categoría de los suelos de grano grueso, se incorporan dos letras, como es la W y la letra P, ambos en mayúsculas, que hacen referencia a esta característica, ¿no? Que el material puede ser bien gradado o el material va a ser mal gradado, ¿no? Entonces, a ver, simplemente para recordar, ¿alguien recuerda cómo hemos definido este tema de bien gradado y mal gradado? A ver, ya lo hemos visto, de hecho. ¿Pero alguien recuerda cómo, o a partir de qué parámetros definíamos eso? A ver, vamos a preguntar directamente. De la sala 1, Saúl Juárez. Cerca, el otro coeficiente en realidad. Exactamente, el coeficiente de uniformidad es el que nos va a dar esa información. Muy bien, gracias. ¿No? Entonces, vean que seguramente va a estar relacionado también con ese parámetro, estas designaciones, ¿no? Pero debemos entender ahora que W significa bien gradado y P mal gradado. Para la segunda categoría, que son los suelos de grano fino, pues también se incorporan otros sufijos, otras letras, en este caso la letra L, que indica que ese material es de baja plasticidad,
¿no? Relacionados con la plasticidad de los suelos. Y H, pues, significa que es de alta plasticidad. Entonces, nuevamente, hay que empezar a recordar estos sufijos, ¿ya? W bien gradado, P mal gradado, L de baja plasticidad, H de alta plasticidad. Y creo que con estos detalles, pues ya podemos empezar a hablar de lo que es la clasificación. Aquí tenemos un ejemplo donde se muestran en realidad estos símbolos, ¿no? Por ejemplo, aquí están los símbolos primarios, ¿no? Grava, arena, limos, arcillas, orgánico y turbas. Las letras secundarias así denominadas, o los sufijos, pues P mal gradado, W bien gradado, H de alta plasticidad y L de baja plasticidad. Debemos indicar en este punto que nosotros podemos combinar seguramente para este primer grupo, las vamos a combinar con estos símbolos, ¿no? Y lo propio en este otro caso, para este otro grupo, pues seguramente vamos a combinarlos con estos símbolos de acá, se pueden combinar. En ese sentido, pues vean que aquí estamos combinando, por ejemplo, la letra S con la W de acá, que significa que es, en este caso, uno podría darle la interpretación como que arena bien gradada, ¿no? O bien graduada, como dice acá. Sin embargo, también dentro de esta combinación de SW, ¿ya? No solo podemos decir que va a ser una arena bien gradada, sino que también se puede encontrar una variedad de materiales que pueden ser, por ejemplo, una arena bien gradada o bien graduada con grava, inclusive, ¿no? Y esto va a depender de algunos factores. ¿Eso qué significa? Significa que estos símbolos o estas combinaciones que se realizan, pues pueden contener dentro de estos grupos, pues a distintos materiales. El más claro es el ejemplo, por ejemplo, de la combinación de ML que hacemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un limo de baja plasticidad, ¿no? Así podríamos, uno lo podría identificar de esa manera, sin embargo, tal vez no es lo correcto, porque dentro de este grupo de ML vemos que existen pues 2, 4, 6, 7 materiales diferentes, ¿no? ML puede ser simplemente limo, puede ser limo con arena, puede ser limo con grava, puede ser un limo arenoso con grava, vean una combinación de estas, o limo con mucha grava, o limo con mucha grava y arena. Entonces, notamos en este punto que el sistema unificado lo que trata de hacer es una descripción detallada, ¿no? Una descripción detallada de la procedencia del material, ¿no? Por eso decíamos anteriormente, pues le asigna unos símbolos que describen su naturaleza, ¿no? Entonces vean que se le asigna así un símbolo, pero también un nombre muy relacionado con la naturaleza de este material. Entonces lo mismo acá, ¿no? La ventaja acá que es solamente tenemos pues 2 materiales dentro de este grupo, acá 7 probables materiales. Entonces, esa es la característica del sistema unificado. Darle un nombre adecuado. Puede ser un ML, pero con una descripción de limo arenoso con grava, por ejemplo, ¿no? Entonces, así vamos a concluir con la clasificación mediante este sistema, dándole un nombre específico al material. Recuerdan que en la ASTO que hacíamos, solamente identificábamos el grupo, recuerdo el ejemplo que habíamos hecho, A1A, y poníamos el valor del índice de grupo, por ejemplo, que a nosotros nos salió 0 por la condición de no plástico.
¿no? Entonces, esa era la diferencia. Bueno, no entrábamos al detalle de ver si en realidad correspondía a una grava bien gradada, una grava con arena. No entrábamos a ese detalle. La clasificación acaba ahí. Aunque la tabla de Laston nos da ciertas tendencias de material, dice material bueno, gravas con arena, etcétera, eso, en realidad eso no importa, pero son descripciones adicionales. De la clasificación lo que nos importa de Laston es solamente esto. Del sistema unificado lo que nos va a interesar es identificar este símbolo y su nombre que le corresponde. Entonces ahí tenemos una diferencia. Bien, después de haber hecho este pequeño análisis, pues podemos hablar ya del procedimiento de clasificación, ¿no? Entonces aquí nuevamente, de manera similar que en el sistema ASTO, pues vamos a tratar de identificar cómo se lo realiza esta clasificación a través del uso de las tablas que nos proporciona, en este caso, la norma ASTM, ¿no? Bien, primera cosa que se recomienda, esto no es regla general, pero se recomienda que ordenemos primeramente todos nuestros datos, ¿no? Después de haber realizado una granulometría, unos ensayos de límites de consistencia, etcétera, ¿no? Entonces se recomienda que nosotros manejemos de manera ordenada e identifiquemos, por ejemplo, F4, F200, R4, R200, por el porcentaje de grava, ya sabemos ahora que G es grava, porcentaje de arena, ¿no? Porcentaje de finos, los valores de límite líquido e índice de plasticidad. Entonces deberíamos organizarnos adecuadamente, revisar nuestras tablas de granulometría, nuestros datos de límites de consistencia y ordenarlo de esta manera, porque los vamos a utilizar en cualquier momento, ¿no? Vean que primeramente estoy organizando estos datos. Estos sí son datos básicos. Todavía no estoy hablando de esto, porque también alguien me podría decir, pero hemos visto que vamos a ver si es bien gradado o mal gradado, ¿no? Entonces podríamos decir que necesitamos esto, pero les aclaro que en este punto que probablemente esto no sea necesario en muchos casos, y en muchos casos sí, ¿no? Pero vamos a aprender ahora cuándo sí vamos a calcular. De momento no lo tomamos en cuenta al inicio. ¿Ya? Entonces, simplemente estos datos. Bueno, una vez que hemos seleccionado ya o identificado todos nuestros datos de partida para poder hacer la clasificación, pues vamos a empezar a hacer la clasificación y para esto, pues vamos a empezar a conocer las tablas que nos presenta la ASTM. Por eso dice como segundo punto acá, nos dice, pues debemos verificar el retenido en el tamiz número 200 y definir si el suelo es de grano grueso o es de grano fino. Primer filtro que realizamos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque la ASTO, perdón, sigo con la ASTO, el sistema unificado, ya, perdón un momento, ya, el sistema unificado lo que nos presenta son dos tablas para clasificar a los suelos. Bueno, nos presenta más, ¿no? También para los suelos orgánicos. En este caso no vamos a ver los orgánicos. Entonces vamos a hablar simplemente de dos tablas principales que corresponden a la clasificación de suelos de grano grueso, ¿no? Este es el caso. Bueno, las condiciones están por acá abajo, bueno, en este caso no logran verse bien, luego lo aclaramos, ¿ya? Y una segunda tabla que corresponde pues a los suelos de grano fino. Entonces, estas son las dos tablas que vamos a utilizar para clasificar a los suelos mediante el sistema unificado, ¿ya? Algo que quiero recalcar.
Vean, no es difícil de entender estas tablas, pero sí hay que saberlas manejar, porque también, así como que parecen simples y sencillos de utilizar, pues tienen ciertas consideraciones que debemos conocer. Ya entonces, bueno, para dominar el manejo de estas tablas, pues el único camino es empezar a hacer varias clasificaciones para distintos materiales, pues con esta tabla, ¿no? Esta es la tabla que nos presenta la ASTM. Bueno, en su versión original, seguro que está en inglés, pues nosotros la tenemos acá en una versión ya traducida, ¿no? Entonces aquí tenemos estas tablas que las vamos a describir a partir de ahora, ¿ya? Bueno, en la parte inferior, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Bueno, está la condición para definir si nuestro suelo es de grano grueso o nuestro suelo va a ser de grano fino, ¿ya? Entonces, ¿cuál creen que es esa condición? Bueno, lo primero que hemos dicho, ¿no? Había en los criterios que habíamos visto, decíamos, si en este caso el porcentaje que pasa, ¿no? Recuerda, el tamiz número 200 es menor al 50%, era la primera condición, entonces el suelo es de grano grueso. Entonces, si esta primera condición se cumple, entonces entramos en esta tabla y obviamente de momento no la tomamos en cuenta a este cuadro que es el que corresponde a los suelos finos. Pero si esto no se cumple, bueno, seguro, entonces si esto no se cumpliera, estaríamos en el otro caso de que el porcentaje que pasa el tamiz número 200 seguramente debe ser mayor o es igual a 50%, ¿no? Entonces seguro que se va a cumplir y en ese caso pues estaríamos dentro de este cuadro o de esta tabla de clasificación, ¿no? Entonces, bueno, con estas aclaraciones entonces definimos nuestro primer paso. En realidad hay que ver simplemente si cumple una o esta otra condición para seleccionar pues la tabla adecuada. Antes de pasar al siguiente paso, pues empecemos a ver la estructura en realidad de estas tablas, ¿no? Tanto el caso para los suelos finos y el caso para los suelos gruesos son muy parecidos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es venir nuevamente de izquierda, ¿no? Empezar a ver estas condiciones de izquierda y luego nos vamos hacia la derecha. O sea, debemos verificar estas condiciones. Bueno, aquí cumple algo. Bueno, paso a la derecha, la siguiente columna. Vean que aquí está organizado por una especie de columnas también. Luego verifico nuevamente esta condición. Y si ya he verificado esto, bueno, paso a la siguiente. Vengo a esta condición y nuevamente verifico esta situación. Luego paso a la derecha y así voy avanzando hasta llegar, observen, ¿no? Hasta llegar a esto, a darle el nombre adecuado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el procedimiento. Lo que sí ahora debo entender es cómo hacemos estas comprobaciones, ¿no? Seguramente lo vamos a ver con un ejemplo de mejor manera, cómo aplicamos estas cosas. Pero me gustaría aclarar algunos puntos específicos de este procedimiento ahora, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a avanzar un poco. Bueno, en el caso de los suelos finos, pues es lo mismo, similar. Empezamos a verificar acá, luego pasamos a la derecha, etcétera, hasta asignarle también un nombre a ese material. Sin embargo, bueno, eso lo vamos a ver a través del procedimiento. Bueno, vamos a suponer que estamos en un caso de suelo de grano grueso, ¿no?
y en ese caso pues empezamos a hacer las diferentes verificaciones de las condiciones que aparecen en ese cuadro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que este siguiente paso hace referencia a verificar esta condición, ¿no? Verificamos si el material, si la grava en porcentaje es mayor a la de la arena o la arena es mayor a la de grava, ¿no? Para poder nosotros seleccionar la clasificación correcta. Y creo que alguien escribió algo en el chat. A ver, déjenme revisar. Escuché ahí. No se ve totalmente. Dice, hay una parte manchada. No entiendo. Tal vez hace referencia a esto, a esta parte derecha e izquierda. No, eso en realidad es, creo que de la misma presentación, o sea, no hay nada más hacia la derecha ni tampoco hay nada más hacia la izquierda. En realidad todo lo que se ve acá es lo único que deberían de ver también, ¿ya? Porque no hay otra cosa. Sí, adelante. Sí, pero por eso, justamente había indicado eso, no he aclarado lo escrito. En realidad, en la parte inferior solo está la condición para que sea un suelo de grano grueso, o sea, que el porcentaje que pasa el tamiz número 200 debe ser menor al 50%. Eso es lo que indica acá, nada más. Y en el otro cuadro, pues indica seguramente que el porcentaje que pasa es mayor o igual al 50%. Solo es eso. Pero de hecho, no se preocupen, ni bien acabe esta clase, yo se los voy a colocar el formulario en el Classroom para que ustedes puedan también tenerlo, esta tabla de clasificación, si no lo tienen. Ya, yo lo voy a pegar ahora mismo, después de que acabemos la clase. Bien, empecemos a ver entonces ya el procedimiento. En realidad el procedimiento pues va a ser simple, ¿ya? Miren acá, la condición, estas son condiciones en realidad. ¿Qué dice acá? Para que sea el suelo gravoso, dice la condición debe cumplir de que el porcentaje de grava sea mayor al porcentaje de arena. Si esto se cumple, jóvenes, ¿ya? Si esto se cumple, pues significa que mi suelo se va a encontrar en algún lugar de acá. Bien, si se dan cuenta, esta tabla está como que subdividida en dos subgrupos, ¿no? Parece tener dos subgrupos ahí, ¿no? Entonces, obviamente todo lo que está acá en la parte superior va a corresponder a gravas. Miren, que todos los nombres acá empiezan con grava, ¿no? Todos. Entonces, es un suelo gravoso. Aquí está. Sin embargo, si nosotros nos fijamos en la parte inferior de esto, miren, dice, bueno, puede ser que se dé el caso de que el suelo sea arenoso, ¿no? Suelo arenoso, pero para esto debe cumplirse esta condición de que el porcentaje de arena es mayor al porcentaje de grava, ¿no? Y de esa manera, pues vamos a decir que el suelo es arenoso. Y así todos notamos nuevamente en esta parte inferior que todos los nombres empiezan con arena. Entonces es un suelo arenoso. Simplemente para tener una idea, ¿no? Para tener una lógica en esta explicación del procedimiento, yo voy a suponer que cumple esta condición. Si cumple esta condición y el porcentaje de grava es mayor al porcentaje de arena, entonces voy a venir por este lado. Les propongo algo. ¿Qué les parece si recordamos los datos que el día de ayer habíamos tomado? En el sistema AST. A ver, voy a retroceder.
no está, no sé dónde. Les propongo que trabajemos con esto, con estos datos de acá. Ya tienen ustedes los datos del límite líquido y límite e índice de plasticidad, ¿no es cierto? Entonces no van a cambiar. Estos datos tampoco van a cambiar. Aquí tenemos un valor de 8.01. Ustedes tienen su dato anotado. Sin embargo, ayer les había hecho anotar lo que pasaba el tamiz número 10, pero ahora nos interesa, para el sistema unificado, nos interesa lo que pasa el tamiz número 4. Entonces, anótense este dato ahora, ¿no? Entonces, también aquí definamos, ya definamos cuánto es el porcentaje de grava, jóvenes. A ver quién me dice, viendo la tabla. Porcentaje de grava. Ahí está. No sé, ahí recién me han dado el dato. En realidad, no sé por qué está pasando esto, que me tiene molesto ya. Sí, el valor es de 52.43%. ¿Cuánto será la arena? A ver, ¿quién me dicta? Esto ya lo hemos visto ayer. Rápido, por favor. O voy a 47,570. Creo que no. No es eso. Ah, ya, puede ser. Ahorita vamos a verificar. ¿Cuánto? 39. No sé por qué pasas. Ya, 39.56. ¿Y los finos? Eso sí, miércoles, la verdad, esto sí que molesta totalmente, no sé por qué. Hoy día ha amanecido con ganas de molestar esta compu. Sí, es 8.0. Mire qué pasa esto. Ah, no, así no va a dar. Qué raro. Ah, no, realmente esto. Qué tontera, ¿no? Creo que ha identificado que es sábado y me ha dicho, sábado nunca me haces trabajar, al menos a esta hora. Bueno, ya hemos determinado los porcentajes de grava, arena y finos. No se olviden que la sumatoria de esto nos debe dar igual al 100%, ¿no? Uno puede controlar eso para ver si estamos en lo correcto. Entonces puede sumar 52.43 más 39.56 más 8.01 y eso nos da exactamente 100%, ¿no? Entonces está correcto esto. Está muy bien. Bueno, hemos identificado porcentaje de grava, arena, finos. Tenemos el F200 también, que en realidad va a ser exactamente igual que porcentaje de finos, ¿no? Este es el F200. Ahí. Bien, entonces, ustedes tienen anotado ya estos datos, por favor, anótense. 4, 200, estos 100, 100%, etcétera, ¿no? Con todo esto, pues ahora sí, vamos a irnos a la tabla y me van a ir ayudando cuando yo les pregunte cuánto era, porque no me voy a anotar yo esto, sino que voy a hacer que ustedes me vayan indicando, ¿ya? Todos esos datos, ahora sí, vámonos nuevamente a esas tablas de clasificación mediante el sistema unificado o la norma ASTO. En realidad, retornar.
retornamos entonces donde nos encontrábamos. Ya, podemos empezar por acá, no hay problema. Entonces vamos a borrar todo y vamos a empezar por acá. Primera cosa que verificamos, si el suelo es de grano grueso o el suelo es de grano fino. ¿Qué necesitábamos conocer? A ver, voy a escribirlo por acá. ¿Cuánto era el F200? 8,01, ¿no? Esto es menor de lejos que el 50%, ¿sí o no? Se cumple. Entonces, el suelo, si esto se cumple, el suelo es de grano grueso y me encuentro acá. Entonces la tabla correcta es esta. Selecciono esta tabla. Entonces cumple aquello. Digo, voy a decir, muy bien, esto ha cumplido, entonces el suelo es de grano grueso. Y puedo anotar si quieren, ¿no? Grano grueso. ¿Ya? El suelo es de grano grueso y nos venimos ahora a hacer la clasificación. Primera verificación que hacemos es acá. Vemos si el porcentaje de grava es mayor al de la arena o el porcentaje de arena es mayor al de la grava. ¿Cuál se cumple? Recuerdo que tenemos porcentaje de grava, creo que 52. Exacto, era 52 y esto era 39, ¿no? Entonces se cumple esta condición y uno dice, pues el suelo es gravoso. Una vez que he verificado aquello, pues me olvido de esto, de toda esta parte. Bueno, voy a decir, todo esto, aquí no está mi clasificación. Me olvido, elimino. Entonces mi clasificación se va a encontrar por algún lado de acá. Ahora, una vez que ya he hecho eso, pues vengo a la segunda columna, a la siguiente columna. ¿Qué me dice la siguiente columna? Debo verificar el criterio de la cantidad de finos que tiene el material. Y aquí tengo tres opciones. Miren, menor al 5%, entre 5 y 12% o mayor al 12%. Tres situaciones. Yo verifico. Mi porcentaje de finos, aquí lo he anotado, dice 8,01%, entonces eso está por acá, 8,01%. Eso significa que esto no cumple, tampoco cumple esto, ¿no? Nuevamente, si no cumplen estos, voy eliminando. Mi suelo no va a estar acá. Aquí elimino esto, tampoco va a estar acá. Y miren que mis posibilidades ya van reduciéndose cada vez. Entonces tengo, mi suelo seguramente se va a encontrar dentro de cualquiera de estos 8 materiales que tengo todavía por este lado, ¿no? Entonces esto se cumple. Estoy aquí. Vean que por qué les decía, a veces no es necesario determinar los coeficientes de uniformidad y coeficientes de gradación. Si esto se cumpliera, vean que no es necesario. Si el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es mayor al 12%, entonces no realizo esta verificación y me pasaría directamente a esta otra columna. Sin embargo, en este caso, en el caso de nosotros, ¿ya? Alguien prendió su micrófono, no sé si quiere preguntar. Creo que se le activó simplemente. Entonces, en nuestro caso, pues nuestra siguiente verificación, vean, corresponde a verificar justamente estos parámetros de la curva, ¿no? Van a notar que estas condiciones son similares para este grupo que este grupo, con la única diferencia de que aquí se hace un cambio en el 6 por el 4, pero después básicamente todo es igual, ¿ya? Entonces, si entendemos esto, pues vamos a entender esto, no hay ningún problema. En este caso tenemos dos posibilidades, ¿no? Tenemos dos posibilidades acá. Dice, hay dos condiciones que debemos verificar.
Aquí dice, el coeficiente de uniformidad es mayor o igual a 4. Y noten aquí, hay una I que debo remarcar adecuadamente esto. Voy a remarcarlo con un resaltador, ya, y voy a ponerlo aquí. Esta letra I es importante. ¿Qué significa en las matemáticas esto? A ver, ¿quién me ayuda? Debe cumplir ambos, ingeniero. Exactamente. Aquí hay dos condiciones, ¿no? Exactamente. El I significa que estas dos condiciones deben cumplirse sí o sí para que entremos dentro de este grupo, ¿no? En la parte inferior tenemos otra condición, que obviamente es lo contrario de esto. Vean, el coeficiente de uniformidad debe ser menor a 4. Y aquí tenemos esta, ahora aquí hay otra instructiva, ¿no? Que nos dice y, ¿no? Slice o la otra condición que de hecho es también lo contrario de esta otra condición, ¿no? Entonces, ¿qué significa y o? A ver, ¿alguien me ayuda? Desde las matemáticas. Que no necesariamente, ingeniero. Exactamente, muy bien. Que pueden cumplirse ambas o simplemente alguna de estas, nada más. ¿No? No es necesario que ambas sí o sí se cumplan como en este caso, ¿no? Entonces, es suficiente con que cumpla cualquiera de estas dos condiciones, nada más, ¿ya? Sin embargo, quiero aclarar siempre, aquí se genera siempre un poquito de confusión en esta condición de acá, donde nos dice que el coeficiente de gradación, ya aquí está con C sub Z, ya mucho cuidado, nosotros hemos visto como C sub C, pero es el mismo, ya solo es la nomenclatura, jóvenes, ya por favor, no se confundan. Entonces voy a anotarle, por cierto, para no equivocarnos. C sub C, que es el coeficiente de gradación que nosotros lo hemos definido, es igual que C sub Z que aparece aquí en este cuadro. ¿Ya? Solamente es nomenclatura. Por tanto, no debería de generar ninguna confusión esto. ¿Qué significa esto? Dice que el coeficiente de uniformidad debe ser o debe encontrarse en el rango entre 1 y 3, incluyendo al 1 e incluyendo al 3, por eso está el igual. No puede tomar valores entre 1 y 3. Eso es lo que debemos controlar para esta condición. En este otro caso, es un tanto diferente, ¿no? ¿Qué nos dice esta parte de acá? ¿Qué significa? Nos dice el valor numérico de 1 puede ser mayor que el coeficiente de gradación, pero el coeficiente de gradación a la vez puede ser mayor que 3. ¿Entienden esto? O sea, lo único que está indicando esta parte de acá es que el coeficiente de gradación se encuentra fuera del rango de 1 y 3, sin contener a 1 ni a 3. Eso es lo que indica esta condición. ¿Ya? Aquí dice, debemos verificar de que entre en el rango entre 1 y 3. Aquí verificamos de que esté fuera del rango entre 1 y 3, ya sea por debajo o por arriba. No interesa, por cualquier lado. ¿Queda claro esto, jóvenes? Esta verificación. Excelente. Bien, si está claro, eso ya es bastante para mí. Bueno, pregunta ahora. ¿Nosotros conocemos el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación? Ajá, son exactamente. Ahora sí, en este punto, ahora sí viene la necesidad de calcular el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación seguramente, ¿no? Las ecuaciones ya las conocemos, esto es bastante simple, de 60 sobre de 10, ¿no? Y este de acá va a ser igual a de 30
elevado al cuadrado dividido entre de 10 por de 60. ¿No? Esas son las ecuaciones. Bueno, hagámoslo, ¿no? Pero para eso necesitamos ir a la tabla nuevamente, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, voy a tener que retornar a la tabla entonces. Voy a mostrarles, me había olvidado de este detalle. Que sí hay que hacerlo. Muy bien, aquí vamos a trabajar entonces. Vamos a buscar primeramente el D60, ¿ya? Vamos a empezar por el D60. Entonces buscamos más o menos entre qué rangos se encuentra el valor del 60% que pasa el material. Tenemos 65, 60.68. Miren que aquí el 60% pues se va a encontrar entre estos dos valores, ¿no es cierto? Y las aberturas que le corresponden, pues corresponden a estos dos valores. Y tenemos 9.5 y 4.75. Seguramente por acá se va a encontrar el 60% exactamente. No, realmente esto está intolerable. No sé qué pasa, pero solo me ocurre acá. Tal vez por la imagen. Ya, 60% está por acá. Entonces el D60 seguramente está por algún lado acá, que va a estar mucho más cercano a 9.5 seguramente, muy cercano, ¿no? Pero, ¿qué debemos hacer aquí? Una interpolación lineal entre estos dos puntos, considerando el logaritmo de estas aberturas. ¿Pueden hacer ese cálculo, por favor? A ver, les voy a dar un par de minutos. Lo mismo para el de 30. Entonces, el 30% se encuentra, miren, por acá. Acá debe estar el 30%. Y el de 30, pues entonces va a estar por acá. Entonces, a modo de practicar, por favor, calculen ambos. También el de 10, miren, aquí tenemos 801, 887, 1276, entonces el 10% se va a encontrar por acá, ¿no? Aquí está el 10% y el de 10 seguramente va a estar por acá. Muy bien. A ver, les voy a dar un par de minutos para que lo determinen, ¿ya?
Muy bien. A ver, vamos a anotarlo por aquí también entonces. ¿Cuánto sale el valor de D60, por favor? A ver. Sí, 9.165. D30. Ay, realmente esto me está molestando bastante, no sé. Un ratito, por favor. D30, 1 punto. D10. 0.203. Excelente. A ver, vamos a verificar. A ver, aquí estamos. 0.203, sí, cerca de eso, correcto. D30, estamos entre, creo que tu D30 está mal. A ver, no, 1 punto, está bien, 06, 1.682, ¿no? Sí, está correcto. Y este también. Muy bien. Con esto, entonces, vámonos a calcular. Anótense todos. A ver, todos han verificado tus valores, ¿no? Muy bien. Entonces, con estos valores ahora determinemos el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de gradación, que lo podemos determinar también aquí o directamente. Prefiero que lo llevemos donde estábamos haciendo la clasificación. Ya, anótense estos valores. Ya, yo no me estoy anotando, nuevamente van a dictar. O más bien calculen directamente, ¿ya? Voy a retornar entonces al cuadro. Muy bien, aquí estábamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da el valor del coeficiente de uniformidad, por favor, aplicando esta ecuación? De 60 entre D10. $45.148. Muchas gracias. Van a disculpar los números horribles. ¿Y el coeficiente de gradación? Ya, yo te aviso. Si no, tal vez mañana un ratito. Mañana sí estoy pensando en Verifiquen, por favor, alguien más eso, 1.521. Ya, si no, si yo mañana sí. ¿No? D30 al cuadrado dividido entre la multiplicación de D10 y D60, ¿no? 1.521. 45.168. Ya, muy bien. Excelente. Ok. Ay, esta cosa realmente no sé. Hoy amaneció mal. Ya, ok. Entonces esto está muy bien. Y ahora pues vamos a verificar. Nos encontrábamos aquí y vamos a decir ahora, muy bien, verifiquemos. Primera, siempre hay que empezar por la arriba, ¿no? El coeficiente de verdad dice mayor a 4. ¿Cuánto tenemos? 45. De lejos, mayor. Cumple, ¿no? Esto cumple. Y ahora vemos el coeficiente de gradación. Dice 1.521. ¿Qué dice acá? El coeficiente de gradación debe estar entre 1 y 3. 1.521 está dentro del rango, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, cumple esta condición. Si ha cumplido esta condición, lógico, no va a cumplir esto, ¿no? Entonces, no va a cumplir esto y ya estamos nuevamente, si no cumple esto, ¿qué hacemos? Eliminamos nuevamente las posibilidades de este grupo y vean que con esta evaluación ya estamos aquí.
4 posibles suelos simplemente. Bien, ¿esto ha quedado claro, jóvenes? Esta verificación de los parámetros de la curvatura. Bien, entonces vamos a ver la siguiente verificación que tiene que ver con la plasticidad, ¿ya?, de los suelos finos o de esa porción fina. Yo sé que tengo un 8% de material fino simplemente, ¿no? Pero en esta parte, ¿ya?, se hace una verificación de qué características tiene este 8% de material fino. A eso hace referencia esta columna de verificación, ¿no? Y como estamos en esta zona, miren, en esta zona, pues tengo dos situaciones. Dice que este porcentaje de material fino tenga estas características, tenga las características de ML o MH, o tenga las características de un suelo CL, CH o una combinación entre CL-ML. Este es un único símbolo, ¿ya? Entonces debemos verificar a cuál de estas corresponde, jóvenes, en este punto. ¿Cómo hacemos esto? Para verificar esto, ¿ya?, nosotros nos debemos ir al siguiente cuadro. Sí o sí, solo para verificar este punto, jóvenes, ya debemos apoyarnos de esta tabla. Bueno, aquí ha quedado ya un tanto marcada esto. No sé si tengo más limpio. Creo que no tengo. No sé si, no tengo limpio y voy a tener que entonces utilizar esto, ¿ya? Bueno, voy a borrar todo esto, ¿ya? Espero que todos se hayan anotado, porque si no, no vamos a entender con tantas líneas que han quedado aquí marcadas, ¿ya? Voy a borrar todo ese seguimiento que hemos hecho. O simplemente, no, borraré todo. Borramos todo, limpiamos, ¿ya? Y les decía, para hacer esta verificación de acá, para identificar qué características tiene mi material, pues voy a venir necesariamente a esta tabla 2. ¿Ya? Debo venir a esta tabla 2 y verificar y llegar a identificar, vean, aquí está el CL, la combinación entre CL, ML, o será ML, o será CH o MH. O sea, estas condiciones aparecen aquí. ML, MH, CL, CH o la combinación CL, ML, ¿no? Entonces, para saber qué características tiene mi porción fina, yo debo empezar en esta tabla nuevamente desde aquí y llegar simplemente hasta este punto. No tengo que avanzar más, estoy aclarando, ¿no? En este punto solo tengo que identificar este símbolo nada más. Una vez que identifico el símbolo, voy a retornar nuevamente aquí y voy a seleccionar cuál de estas condiciones cumple para luego avanzar en mi clasificación. ¿Ya? ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Ya? A veces se confunde mucho en esta parte. A veces vienen acá y dicen, bueno, hemos venido a esta tabla, identificamos esto y continúan con esto y le dan esta clasificación. Ya he visto muchos casos, por eso lo digo, por eso lo menciono. Ya, entonces, todo estaba muy bien hasta acá. Llegan a este punto y dicen, bueno, aquí vamos a cambiar de tabla. Cambian de tabla y hacen toda la clasificación y me dan este resultado. Y obviamente eso está mal, ¿no? Solamente esto es un apoyo para los suelos de grano grueso. Vengo acá, identifico el símbolo y debo retornar nuevamente a mi tabla principal y luego continúo. ¿Ya? Entonces voy a venir acá. Ahora sí, espero, ahora que esto ha quedado claro, retorno a este punto y verifico nuevamente. Aquí, ¿qué condición tengo que verificar? La condición del límite líquido, ¿no? Y me pregunto, ¿el límite líquido es menor a 50 o el límite líquido es mayor a 50? Según nuestros datos, ¿cuál cumple, jóvenes? ¿Cuánto es mi límite líquido?
excelente, 0. Entonces, es menor a 50. 0 es menor que 50, ¿no? Entonces, esto no cumple. Nuevamente, podría eliminar si quiero, no, pero no lo voy a hacer. Entonces, cumple esta condición, ¿ok? Voy a suponer siempre que voy a estar trabajando con materiales inorgánicos, ¿ya? Como les he dicho, no vamos a tocar el tema orgánico, entonces siempre vamos a, el tipo de suelo va a cumplir siempre esta condición. Por tanto, voy a pasar ahora a este otro punto, a evaluar ahora sí las propiedades de plasticidad. Y aquí hay algo muy interesante, esto es lo importante. Una vez que yo identifique esta propiedad de plasticidad, yo voy a poder saber qué características tiene el material, ¿no? Si va a ser un CL, una combinación de estas, un ML o cualquiera de estas, ¿no? Obviamente, en este caso, vean que CH y MH no van a ser porque no ha cumplido estas condiciones. Estos ya de hecho no son. Esto tampoco no es. Entonces tengo simplemente 3 opciones. O es CL, o es CL, ML, o es ML, ¿no? Para eso verifico este criterio que aparece acá. Tengo 3 posibilidades. Vean que en este caso tenemos 3 condiciones que debemos verificar. ¿Ya? Y ahora explico a qué hace referencia a estas condiciones, porque también esto a veces genera ciertas confusiones, ¿no? Hay que reconocer nuevamente aquí 2 cosas, ¿no? Aquí tenemos otra vez I, aquí tenemos otra vez I, y aquí tenemos O. Ya sabemos que el I significa que debe cumplir las 2 condiciones. Aquí tenemos nuevamente 2 condiciones, aquí igual 2 condiciones, aquí igual 2 condiciones, pero aquí nuevamente debe cumplir solamente una o la otra, ¿no? Creo que el primer criterio es claro, ¿no? Que el índice de plasticidad es mayor a 7, ¿no? En este caso, y ahora sí, aquí hay una simplificación y esto hay que entenderlo. Nos dice que la gráfica debe estar en o sobre la línea A. ¿A qué hace referencia esto? Si hemos leído la línea A, significa que estamos haciendo referencia a la carta de plasticidad, ¿no? La carta de plasticidad que nos decía, nos grafica el límite líquido versus el índice de plasticidad, y aquí sabemos que tenemos una línea A, ¿no? Y una línea U por ahí, que aparece, ¿no? Entonces, lo que nos está preguntando esta segunda condición es que nosotros grafiquemos los valores del límite líquido que tenemos del laboratorio e índice de plasticidad, ¿no? Y los grafiquemos acá y veamos si esa gráfica pues entra por debajo de la línea A o entra encima de la línea A o inclusive sobre la línea A. Por eso dice, la gráfica se encuentra en la línea A o sobre la línea A. Si es eso, pues estaríamos hablando de estas 2 situaciones. En la segunda condición es exactamente lo mismo. La gráfica está en la línea A o sobre la línea A. La tercera condición nos dice la gráfica está bajo la línea A. O sea, hace referencia a esto. Esta tercera condición hace referencia a esto. Sin embargo, para las 2 condiciones de arriba, pues estamos marcando estas de acá, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros debemos ver es verificar aquello en todos los casos. Pero creo que para este caso, para nuestro ejercicio, esto es bastante simple, ¿no? Tenemos un índice de plasticidad igual a 0. Y nos preguntamos, ¿índice de plasticidad es mayor a 7? No. ¿El índice de plasticidad está entre 4 y 7? No. Ahora sí, ¿el índice de plasticidad es menor a 4? Sí, 0 es menor que 4. Entonces, esta condición se cumple, esta no se cumple, esta no se cumple. ¿Está claro esto, jóvenes? Entonces debemos graficar siempre la clasificación de suelos, ¿verdad?
Sí, correctamente. Debemos hacer esta gráfica siempre, ¿no? Ahora explico, o debemos hacer esta gráfica o debemos hacer otra cosa. Ahora vamos a ver. Bueno, ¿podemos verificar esta otra condición? Sí es necesario, pero si he visto que aquí no me ha cumplido y aquí me cumple o no, y tengo la condicionante o, ¿qué significa? Que es suficiente que cumpla una de las dos condiciones, ¿no? Pero igual puedo darle una mirada. Digo, la gráfica está bajo la línea A. Bueno, 0, ¿dónde está? 0 está acá, el límite líquido es 0, índice de pluralidad es 0. Entonces, probablemente no cumpla esta condición, el 0, 0. Pero ya cumplió una. Y el O significa eso, ¿no? Que es suficiente que cumpla una de las dos condiciones, cualquiera de estas dos. Como ya cumplió una, pues entonces digo, mi suelo tiene características de ML. Ahora sí. ¿Está claro esto? Muy bien. Ahora hay otro detalle. Ya hay un detalle. A veces cuando uno grafica en la carta de plasticidad, y puede estar en su formulario y todo, pero a veces es un poco difícil de identificar si la línea puede estar justo por ahícito, ¿no? Visualmente, ¿no? Es difícil identificar si está en la línea A o está justo por debajo de la línea A. Entonces, para evitar esos errores de gráfica, yo recomiendo, esto es algo que yo recomiendo, no lo dice la normativa, no dice ni siquiera lo menciona la ACTM, ¿ya? La ACTM dice que se cumpla esto o no se cumple, así cerrado. Sin embargo, yo recomiendo que utilicemos pues la ecuación de la línea A para identificar la línea A. Entonces, yo recuerdo que la ecuación, ya, y esta la voy a poner, índice de plasticidad, le voy a decir de teórico, porque esto es teórico, la ecuación es es teórico, entonces digo, este índice de plasticidad es igual a ¿qué cosa? 0.73, ¿no? Que multiplica a el límite líquido menos 20. Conozco la ecuación de la línea A. Si yo reemplazo en esta ecuación el valor del límite líquido, pues, ¿qué me debería de dar? Me debería de proporcionar un valor de índice de plasticidad que corresponde o se va a ubicar en la línea A, ¿no? Que pertenece a la línea A. Esa es mi ventaja, ¿no? Entonces puedo hacer, por ejemplo, para mi ejemplo, voy a ver qué me va a decir esto. 0.73, esto es 0, menos 20, tengo un valor seguramente negativo, ¿no? ¿Cuánto es? 0.73 por 20, o por menos 20. ¿Cuánto me da? Menos 14.6, exactamente, muy bien. Entonces, tengo este valor que sé que va a pertenecer a la línea A. Y vean, por su signo negativo, eso significa que seguramente va a estar aquí. ¿No es cierto? Pertenece, pero a la línea, en este caso, a la línea A. Es un dato. Ahora yo debo compararlo con mi valor de laboratorio. Y mi valor de laboratorio dice, esto es igual a 0. Mi índice de plasticidad de laboratorio, ¿no? L, dice, es igual a 0. Y ahora yo debo comparar este índice de plasticidad, bueno, que le he denominado teórico, con esta de laboratorio, ¿no? Y voy a decir lo siguiente, voy a utilizar este espacio, por favor. ¿Qué dice?
voy a decir, ¿qué pasa si, y aquí hay que entender esto, el índice de plasticidad teórico que he calculado con la ecuación es mayor al índice de plasticidad de laboratorio? ¿Cuál será la representación? ¿Está sobre la línea o está bajo la línea? O en el otro caso, voy a decir, si el índice de plasticidad teórico igual es menor que el índice de plasticidad de laboratorio. ¿Cuál será la interpretación? Dos posibilidades que me voy a encontrar. ¿Qué dicen? Ya, aquí nos dice, si este teórico es menor que el índice de plasticidad de laboratorio, está bajo. A ver qué dicen los demás, ¿está de acuerdo? Voy a volver a graficar esto. No sé dónde, pero es que no encuentro un espacio limpio. Ya voy a suponer que es esto. Y este es mi línea A. Voy a darme un valor cualquiera. Con la ecuación he encontrado esto. Con la ecuación, aquí está mi índice de plasticidad teórico que le he llamado. De laboratorio yo tengo, por ejemplo, voy a suponer que tengo aquí. Voy a poner de otro color. ¿Ya? Voy a suponer que para el mismo límite líquido, ¿no? Me da un punto aquí. ¿Ya? Entonces aquí estaría mi valor de índice de plasticidad de laboratorio. Si yo comparo estos, ¿cuál es más grande? El teórico, ¿no? Está más arriba. Entonces digo, si el índice de plasticidad es mayor que el índice de plasticidad de laboratorio, ¿qué significa? ¿El punto dónde está? Ah, ¿verdad que era al revés? Entonces debo entender esto. Está bajo la línea A. ¿Sí o no? Si está mayor, es bajo la línea A. Ahora, si este valor sería menor o inclusive igual, le vamos a adicionar acá, que el índice de plasticidad de laboratorio, ¿eso qué significaría? Que mi punto para el mismo valor debería de estar, voy a poner otro color, por acá arriba, ¿no? Entonces, esto significaría, obviamente, aquí el índice de plasticidad teórico sería menor al del laboratorio. Y si sería igual, pues estaríamos en el mismo punto, ¿no? Entonces, esto sería sobre la línea A. ¿No? Miren que me he tomado varios minutos, muchos minutos tal vez, para explicar esto. Pero quiero que quede claro y no se equivoque. ¿No? ¿Qué es lo más recomendable, no? Así no cometemos errores visuales, en realidad. Y que por errores visuales, pues después lleguemos a una clasificación que no corresponde. ¿No? Por eso yo recomiendo hacer esto. No es nada complicado en la ecuación, ¿no? Simplemente hago un calculito con estos valores y listo. Y veo. ¿No? Para nuestro ejemplo, ahora sí que hemos entendido esta interpretación, esta comparación. Yo tengo acá el teórico. El de laboratorio tengo 0. ¿Cuál es menor? Este es menor, ¿no es cierto? Menos 14 es menor que 0. Por tanto, según esto, debería de salirme que estoy yo sobre la línea A.
¿no? Este es lo que me saldría. Pero, bueno, no interesa en este caso, porque aquí la condición ya, la primera me ha cumplido, y aquí tenemos una condicionante que dice O. Entonces, cuando es O, yo sé que solamente es necesario que cumpla una de estas dos, cualquiera. En este caso cumplió esta. Ah, ya, eso me lleva a la conclusión de que mi suelo es este. Aquí no podía ser lo mismo, porque aquí tengo la condición de que es I. Aquí sí ambos tienen que cumplir, tanto, ¿no? Cualquiera de estas situaciones, pero ambas condiciones. Muy bien, ¿ha quedado claro esto, jóvenes? No, porque son dos criterios diferentes, ¿no? El otro evalúa la gradación del material y este está evaluando la plasticidad del material, ¿no? O sea, son condiciones diferentes, no es exactamente el mismo, estamos evaluando otra cosa, ¿no? Claro que en el otro cuadro de la gradación te da la opción a que inclusive pueden cumplir a ambas, ¿no? Aquí, O, ¿qué significa? Hay que interpretar nomás de acuerdo a las matemáticas. ¿Qué dice? O es uno o el otro. Listo. El IO, ¿qué significa? Puede ser ambos o cualquiera de los dos. Igual, ¿no? Algo análogo. El I, eso sí, significa ambos deben de cumplir. ¿No? Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Aquí tenemos ya un ML. Esto es lo que estábamos buscando. Aquí la paramos con esta tabla. Ya no debo continuar, por cierto. Nuevamente reitero. ¿No? Reitero. He identificado esto. Excelente. Muy bien. La puedo remarcar si quieren. Puedo hacer todo. Esto es lo que me interesa. Ya, muy bien. Con esto, ahora jóvenes, yo debo retornar a mi otro cuadro principal, a mi tabla principal. Ya voy a retornar. Ahí está. Bueno, ahora otra vez me ha quedado todo sucio. Pero me ha quedado sucio en la parte inferior. Yo me encontraba, ¿dónde, jóvenes? Nos encontrábamos acá. Voy a borrar un poco de acá arriba. A ver. Voy a borrar un poco de esto. En realidad, esto que están líneas por demás, ¿no? Y voy a recordar cómo habíamos hecho esta clasificación. Bueno, esto cumplía, luego cumplía esto, luego habíamos visto que este era el valor que cumplía, nos encontrábamos por aquí, ¿no? Entonces habíamos eliminado todo esto ya, inclusive esto y todo esto también, y nos encontrábamos aquí y teníamos que hacer esta verificación, ¿no? Bueno, ahora de la anterior condición, de la anterior tabla, hemos definido que es este el que se cumple, ML. Entonces, en este cuadro vengo y digo, bueno, mi porción de finos es ML. Aquí está, lo voy a remarcar, ¿no? Esto me ha cumplido, ¿no? Entonces, como me ha cumplido esto, y nuevamente aquí aparece O, ¿no es cierto? Puede ser esto o puede ser esto. En nuestro caso, ha cumplido ML. No ha cumplido para CL ni CH o la combinación de CL, ML, que eran, que eran estas otras dos condiciones. Aquí está la combinación CL, ML y CL. No cumplió ninguna de estas, ¿no? Entonces, estas no cumplió, esta sí cumplió. Y vean que nuevamente cuando elimino esto, estoy eliminando otras dos posibilidades. Y ahora sí, mi suelo pues se encuentra simplemente entre estas dos. Y ahora vengo, una vez que he identificado esto, vean que el siguiente paso es simple, no tengo que hacer nada. Solamente le asigno el símbolo del grupo de mi suelo. Ahora sí estoy identificando el símbolo. Y para nuestro caso había sido un suelo GW-GM. ¿No? Si uno lee esto con lo que las definiciones que hemos visto, pues diría lo siguiente: grava bien gradada con o grava limosa, GM,
M es limo, esto es grava, limosa, ¿no? Algo así debería de ser la identificación, pero nosotros vamos a darle el nombre correcto. Pero para darle el nombre final, el nombre del grupo, el nombre del suelo, pues hay una pequeña verificación todavía que hay que hacer en cuanto al porcentaje de suelo grueso. En este caso puede ser, va a ser arena en este caso, ¿no? Vean que para este grupo, y aprovecho este punto, es lo mismo, pero verificamos la grava. Cuando estamos con arenas, verificamos la grava. Cuando estamos con gravas, pues verificamos la arena. Pero el criterio es lo mismo. Menor a 15, mayor a 15, menor a 15, mayor a 15. El criterio es lo mismo, solo va a cambiar esa condición. ¿Ya? Por eso les digo, si estudiamos acá, pues aquí va a ser exactamente el mismo, el manejo, lo mismo. Los finos, exactamente, vean, son las mismas condiciones. ¿Ya? Entonces, no vamos a entrar en detalle de aquello. Entonces, veo acá y me pregunta si el porcentaje de arena, ¿no?, es menor al 15% o el porcentaje de arena es mayor o igual al 15%. ¿Cuánto tenemos de porcentaje de arena nosotros? Y ahora nos respondemos, ¿es menor a 15? No, es mayor que 15%. Entonces, esta es la condición que se cumple. Entonces voy a remarcar nuevamente. Miren cómo voy a remarcar todo. Voy a decir, perdón. Esto se cumple, suelo gravoso, porque se cumplió esto. Cumplimos con esto. Verificamos que esta condición se cumple. Luego verificamos que esto se cumple. Le asignamos el símbolo de grupo y finalmente le damos el nombre. Y esa es la clasificación correcta, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué el de arriba? ¿Y qué dice esto? ¿Qué dice esto? Hay que entender, ¿no? Si no está claro, díganme no. ¿Qué dice eso? ¿Mayor a 15? ¿Por qué sería mayor? No te entiendo. ¿Y el símbolo, pero este símbolo es mayor o es menor? Claro, ya no sé por qué de ahí la confusión, ¿no? El símbolo, claro, el símbolo es claro, aquí dice menor el 15% es la arena, te pregunta, ¿no? El o si uno quiere interpretarlo de mejor manera, dice el porcentaje de arena es menor al 15%, aquí está el símbolo de menor, o el porcentaje de arena es mayor o igual a 15%. Claro, de nosotros 39 es mayor que el 15%, por tanto estamos en esto. Ya cuidado con esos pequeños detalles, ¿no? Cuidado que lleguen todo muy bien hasta acá y estén cometiendo aquello. Eso ya significa que estaría mal, ¿no? La codificación. Entonces, lo mismo pasa con esta parte, les había dicho, ¿no? El porcentaje de grava es menor a 15% o el porcentaje de grava es mayor o igual a 15%. Lo mismo. Muy bien. Y así se utiliza el sistema de clasificación unificado. ¿Alguna pregunta, duda respecto a esto? Con esto estaríamos concluyendo. Ninguna. Dime, ¿cuál es tu duda?
No, lo que yo, no, yo lo que busco en su solución del examen es que digan y escriban así. A ver, diga, hago la clasificación, tengo mis datos de partida y luego hago esto. Digo, el porcentaje de grava que yo tengo es igual a 52%. Eso es mayor a 50%. Entonces, esto es un suelo que es gravoso. Listo. Aquí está, he definido eso. Luego digo, segunda verificación, digo, puedo ponerlo paso 1 si quieren, paso 2 va a ser el porcentaje de finos que yo tengo es igual a 8.01%. Esto se encuentra, y puedo ponerlo si quieren así, ¿no? 5, puedo entrar dentro de este rango, 5 es menor que 8.0.1% y esto es menor que 12%. De esa manera selecciono esto, ¿no? Luego vengo y verifico el paso 3, digo, el coeficiente de uniformidad era igual de 45 puntos, no sé, no me acuerdo ya de los decimales, pero es mayor a 4. Y coloco, vengo acá, 1 es menor que 1.52, si más no me equivoco, y esto es menor que 3. Entonces se cumple esta condición. Estoy verificando. 4. ¿Qué debo hacer? 4, dijo. Los finos. Digo, aquí debo hacer la verificación, ¿no? Seguramente graficaré mi carta de plasticidad o determinaré, como hemos visto, el índice de plasticidad teórico es igual a menos 14.6, ¿no? Y el índice de plasticidad del laboratorio, ¿no? Del laboratorio es igual a 0. Entonces, de aquí, digo, pues llego a la condición de que el índice de plasticidad, teórico, es pues menor al índice de plasticidad de laboratorio. Por tanto, esto está pues sobre la línea A. ¿No ve? Diré eso. Está sobre la línea A. Pero a la vez, aquí continúo, el índice de plasticidad, en este caso es 0 el que tengo y es menor a 4. Por tanto, cumple esa condición, entonces corresponde a un suelo ML, ¿no? Luego vengo al paso número 5, digo, le asigno el símbolo. Asigno el símbolo de grupo y voy a decir el símbolo de grupo entonces corresponde a esto. No es que voy a remarcarlo ahí, ¿no? Voy a anotar en mi hoja del examen. Mi símbolo de grupo es un GB pues GM. Muy bien. Paso número 6, voy a decir y verificar el porcentaje de arena. Digo, el paso número 6, digo, mi porcentaje de arena es igual a 39 puntos, no recuerdo exactamente, pero sé que es 39. Pero esto es mayor al 15%. Entonces, con esto, ahora sí, digo, definitivamente, ahora le doy el nombre del grupo y voy a decir, el nombre de la clasificación ahora es igual a una grava, repito, reescribo esto, ¿no? Es una grava bien gradada con limo y arena. Y fin de la historia. Eso tienen que hacer en su examen, ¿no? Obviamente, claro que aquí lo hemos explicado, marcando, remarcando, no es que tienen que hacer igual. Uno tiene que verificar esto en su resolución. Espero haya aclarado bien ese detalle. Bien, son las 8:38.
¿Ya? Me gustaría cerrar, creo que está acá, sí, presentaciones, clasificación unificado. Bueno, aquí tengo una presentación ya preparada para ver el tema de clasificación, muy parecida a las que hemos estado viendo, pero seguro va a ayudar a entender y reforzar todo lo que hemos visto. ¿Ya? Pero tengo que nuevamente compartirles esta nueva ventana. Muy bien, ya pueden ver la presentación, ¿no es cierto? Muy bien, bueno, aquí ya vamos a hacer una aplicación, en este caso básica, del sistema unificado, también de la ASTO, vamos a ver seguramente, para un mismo problema, un tanto más tal vez didáctico, digamos, en relación a lo que hemos visto hace un momento, pero en realidad lo que quiero que ustedes noten es esto, ¿no? El procedimiento de manejo de la secuencia de pasos que hay que realizar en estas clasificaciones. Nuevamente, reitero, no es complicado, para nada complicado, eso lo puede hacer cualquiera, digamos, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado en esos detalles que hemos mencionado y, por cierto, en los cuales yo me he quedado mucho tiempo, ¿no? He dicho, esto hay que hacerlo, aquí hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces me he quedado mucho tiempo en eso porque la experiencia me dice que ahí es donde se equivocan bastante. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado en el uso de las tablas. Entonces, estamos viendo que la clasificación, este capítulo de clasificación, se resume en el uso correcto de estas tablas de clasificación que nos proporciona los distintos sistemas. Nada más. No, no tengo que hacer absolutamente más nada. Y tengo que interpretarlo correctamente, eso sí. ¿Ya? Bien, bueno, vamos a prepararnos en realidad un problema, como siempre dice, ¿no? Vamos a tener algún ejercicio tipo examen, me dicen, ¿no? En realidad, estos problemas que yo les presento acá son extraídos de exámenes pasados, en realidad, ¿no? Y aquí, bueno, este problema venía planteado de la siguiente manera. Dice, se han realizado ensayos de laboratorio dirigidos a la caracterización del material, que los resultados se presentan en la siguiente tabla. Seguramente aquí está la tabla de granulometría. Bueno, aquí recordamos todo, ¿no? Todo lo que ya hemos visto entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Asimismo, se sabe que la porción fina del material, miren el dato, dice no presenta propiedades de plasticidad. Bueno, aquí me está dando unos datos de límites de consistencia indirectamente, ¿no? Al igual que en el anterior caso, pues estoy notando que me van a, perdón, me van a, debo cambiar de color, tal vez esto. Ya, lo que me está diciendo es que, en otras palabras, esta parte de que el límite líquido es igual a 0 y también el índice de plasticidad seguramente va a ser igual a 0. Eso me está diciendo acá, que la porción fina del material no presenta propiedades plásticas. Entonces, suelo no plástico significa que el índice de plasticidad está entre 0 y 3. Entonces ya es que está algo dentro de la propuesta, ¿no? Por otro lado, dice, se pide clasificar el suelo mediante el sistema unificado para este problema de acá, ¿no? Y tenemos aquí la granulometría, que es el único dato que necesitaríamos entonces, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ya esto conocemos, pues tendríamos que determinar la columna del porcentaje que pasa para poder realizar la clasificación recién después de ese proceso, ¿no? Bueno, no voy a meterme mucho en ese detalle ahora, sino voy a decir, bueno, hay que recordar simplemente qué es lo que se debe hacer. Lo primero que se debe hacer es determinar el porcentaje que pasa
por cada uno de los tamices, como lo hemos visto, ¿no? Entonces, para eso determinamos la masa retenida acumulada, uno puede verificar, no voy a entrar ya al detalle, esto lo hemos visto ya anteriormente. Luego determinamos el porcentaje retenido acumulado y finalmente el porcentaje que pasa, ¿no? Entonces ya sabemos cómo calcular cada una de estas columnas. Reitero, aquí no me debo perder con la corrección que se debe realizar en la bandeja, ¿no? Entonces, eso, para esta corrección contamos con estos datos que aparecen acá, que son de laboratorio, ¿no? Bien, pero a mí me interesa conocer esto, ¿no? Entonces yo ya conozco esto, y con eso puedo empezar a clasificar el suelo. Pero previo, si quieren, puedo también determinar la curva de distribución de tamaños de partículas entre este dato y la abertura. A partir de esto, nosotros determinamos, por ejemplo, el porcentaje de grava, ¿no? En este caso dice 1507, ya recuerdo esto rápidamente, ya no me tengo que perder, entonces puedo hacerlo rápido, 1507, el porcentaje de arena va a ser la diferencia de lo que pasa el tamiz número 4 menos lo que pasa el tamiz número 200, y uno puede ir calculando ahora mismo, ¿no? Puede ir verificando, ¿no? 84.93 menos 53.60 debería de darnos 31.33. Y el porcentaje de finos, pues es lo que pasa el tamiz número 200, que ya tengo también ese dato. Estos datos debo sacarlos rápidamente, ¿no? Aquí, cuidado que me digan el tiempo es corto. Claro que va a ser corto si yo no sé cómo determinar el porcentaje de grava. Va a ser corto ese tiempo si no sé cómo sacar el porcentaje de arena, etcétera, ¿no? Ahí entonces ustedes agarran, empiezan a buscar recién en sus cuadernos, empiezan a buscar un formulario, empiezan a buscar el texto, y entonces, claro que ahí sí los tiempos van pasando, ¿no? Eso significa que no han estudiado y no saben. Si uno estudia, sabe de dónde sacar, entonces mira la tabla y empiezas a definir rápidamente estos valores, ¿no? Entonces ahí no tendríamos ese problema de tiempo. Bueno, los recursos para la clasificación, bueno, esta es la tabla de la ACTM, de la 2487, vean, esta está en la versión no traducida, la versión original, pero si se dan cuenta es básicamente lo mismo que hemos visto, la misma estructura que en la que les he mostrado. Esto corresponde a los suelos finos, ¿ya? Esta de acá corresponde a los suelos de grano grueso, ¿no? Pero la estructura es exactamente la misma. Entonces, lo que nosotros hemos utilizado es simplemente una traducción de la misma normativa. No hay ningún cambio, solo está traducido acá, ¿no? Entonces, ya este cuadro lo necesitamos y tenemos aquí la condición. Ahora sí se puede notar adecuadamente, ¿no? Entonces, estos cuadros ya lo conocemos para la parte fina, para el suelo grueso, ¿no? Entonces, la tabla no va a cambiar, son los mismos. Entonces, también, bueno, uno podría tener como un recurso a la carta de plasticidad seguramente, ¿no? Y puede identificar estas diferentes zonas para los distintos materiales, pero la podemos utilizar, o más bien utilizamos la ecuación de la línea A como la hemos visto al final, ¿no? Solución, ahora sí, dice, primera cosa, ya tenemos el porcentaje que pasa acá, muy bien. Una vez que tenemos el porcentaje que pasa, solo necesitamos ese dato, ¿no? Y adicionalmente, los porcentajes de grava, arena y finos, eso sí también lo necesitamos. ¿Qué nos dice el paso número 1? Dice identificar el suelo, si el suelo es de grano grueso o es de grano fino. ¿Cómo hacemos aquello? A través del porcentaje que pasa el tamiz número 200, ¿no? Y vean cómo voy a ir describiendo. Entonces dice acá, el porcentaje que pasa el tamiz número 200 es 53.6%. Aquí está, ¿no? Entonces, vean, este valor es pues la pregunta, ¿es mayor al 50%? Si es mayor, es de suelo de grano fino. Si es menor al 50%, el suelo va a ser de grano grueso. Estoy haciendo lo que básicamente está en la tabla de clasificación, solo que lo estoy poniendo de manera, como les había dicho, un tanto más ordenada y didáctica, nada más. Pero las preguntas son las mismas, ¿no? Entonces, 53 es
mayor que 50%? Sí, de lejos, ¿no ve? Uno ya no tiene que ni dudarlo. Entonces vean que en este caso estamos ahora en el otro grupo, dice el suelo es de grano fino. Hace un rato hemos hecho un ejemplo con un suelo de grano grueso. Ahora estamos viendo un ejemplo con un suelo de grano fino, ¿no? Para cerrar el ciclo en este caso. Ah, muy bien, ya sé que el suelo es de grano fino. Ahora sí, lo estoy anotando. Y eso es lo que les decía hace un momento, ¿no? Uno tiene que anotar. Solo para recordar esto, bueno, estoy aquí, ¿no? Ahora he identificado que el suelo es de grano fino, ahora tengo que utilizar esta tabla que corresponde a los suelos de grano fino, y ahora sí empiezo a mirar, miren, ahora tengo que trabajar en términos a los límites líquidos del material. Bueno, avanzamos entonces adelante, y digo, paso número 2, verificamos si el suelo es de baja o alta plasticidad, ¿no? ¿Cómo verificamos aquello? Bueno, a través de los datos de los límites líquidos. Y nuevamente, yo veo mis datos, mi límite líquido de mí es 0. Y me pregunto, ¿el límite líquido es menor a 50 o el límite líquido es mayor o igual a 50%? 0 es menor que 50, entonces estoy en este grupo, ¿no es cierto? Suelos de baja plasticidad. Lo anoto. Digo, entonces el suelo es de baja plasticidad. ¿Está claro hasta acá? Sí, está claro. Muy bien, pasamos entonces adelante. He dicho, muy bien, estoy aquí, esto ha cumplido, ¿no? Entonces, esto he dicho que siempre va a cumplir, entonces, ¿ahora qué debo hacer? Esto, nuevamente, verificar la plasticidad para darle el símbolo, ¿no? Entonces voy a hacer eso. Nuevamente, paso 3, verificamos si el suelo es arcilloso o es limoso y luego asignamos el símbolo del grupo. Entonces vamos a ver, tipo de suelo, hay 3 posibilidades, CL, CL, ML o ML simplemente. Esto es lo que aparece en la tabla de clasificación. Digo, si va a ser CL, debe cumplir estas 2 condiciones, que el índice de plasticidad es mayor a 7 y la gráfica debe estar en o sobre la línea A, la gráfica de la carta de plasticidad, obviamente, ¿no? O en esta otra condición, esto se encuentra en estos rangos y la gráfica en o sobre la línea A, o para que cumpla esta condición, el índice de plasticidad debe ser menor a 4 o la gráfica bajo la línea A. Pero aquí está, no, estoy haciendo la interpretación nada más. Vengo de esto y digo, bueno, yo tengo un índice de plasticidad igual a 0, por tanto esto es menor a 4. No, lo estoy anotando, por cierto, estoy anotando cada cosa que estoy verificando. Cuidado que aparezcan los resultados directamente, como preguntó su compañera hace un momento, eso no vale. Yo tengo que ver que han hecho todo el procedimiento. Así como lo estoy viendo, lo estamos viendo acá en esta presentación. ¿No? Básicamente estoy haciendo una reproducción como si estuviera haciendo en mi cuaderno en realidad. Claro que no tengo que hacer todo esto, ¿no? Yo ya puedo verificar en la tabla y digo, cumple esto, esto es menor que esto, entonces estoy dentro de esto, ¿no? Índice menor a 4, aquí está. Entonces cumple esto. Entonces digo, bueno, o también puedo ver la carta de plasticidad si veo conveniente. En este caso, creo que no es conveniente, ¿no? Ya no es conveniente, ya ha cumplido esto. No cumple esto. No es mayor a 7, tampoco está entre 4 y 7, por tanto, estos dos descartados, y sí estoy en esta condición, por tanto, mi suelo es un ML, le estoy asignando ya el símbolo, es un ML por esta condición. ¿Está claro eso? Supongo que sí. Una vez que he definido el símbolo, pues paso a la siguiente verificación, que es el paso 4. Verificamos el porcentaje retenido en el tamiz número 200. ¿Cuánto se retiene? ¿Por qué hago eso? Porque la tabla de clasificación me dice que haga eso. La tabla de clasificación de finos me dice que haga eso.
Entonces tengo acá porcentaje retenido en el tamiz número 200. ¿Cuánto es? 46%. Puedo determinar fácilmente aquello. Tengo acá 53.60. El retenido en el 200 va a ser 100 menos 53.60, que seguramente es 46.4. Puedo verificar. Entonces, la tabla seguramente me dice, ¿es menor al 30% o es mayor al 30%? Entonces, 46 de hecho es mayor que el 30%, ¿no es cierto? Entonces, vengo por este lado y digo, muy bien, ahora sí, la tabla de clasificación me pregunta, una vez que he respondido esto, me pregunta si el porcentaje de arena es mayor o igual que el porcentaje de grava o el porcentaje de arena es menor que la grava. ¿Cuánto tenemos de porcentaje de grava nosotros? Hemos anotado al inicio, ¿no? Bueno, aquí están los valores. Dice, yo tengo un porcentaje de arena que es 31.33 y el porcentaje de grava es 15.07, por tanto la arena es mayor que la grava, por tanto estamos en esta condición. Y eso me lleva directamente a darle el nombre, ¿no? Entonces estoy en esta condición. Vean, he venido por acá, voy a resaltar solo para que esto sirva como algo auxiliar, ¿ya? Ha cumplido esto también ha cumplido, estas dos no han cumplido, pero sí ha cumplido esta condición, por tanto le he asignado el símbolo y luego he hecho la verificación de que el retenido, por eso dice sobre, ¿no? Mucho cuidado. Ahora, aquí no es lo que pasa, es el retenido, por eso dice, sobre el tamiz 200, el material que se encuentra sobre el tamiz 200 es menor al 30% o es mayor al 30%. Lo mismo que podría decir, el retenido en el 200 es menor al 30% o es mayor al 30% el porcentaje retenido, como lo he hecho. ¿Cuánto tenemos nosotros? ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál ha cumplido? Era 42 más o menos, ¿no? Entonces cumplía esta condición. Entonces luego hemos verificado o verificamos el porcentaje de arena si es mayor a la de grava o es menor a la de grava. Teníamos porcentaje de arena de 30 punto algo o 31 punto algo y de grava de 15 punto algo, por tanto esta condición se cumplía, ¿no? Y vean que ahora finalmente tengo que ver cuánto de grava tiene. Si el porcentaje de grava es 15% o el porcentaje de grava es mayor al 15%. Dependiendo de eso, miren que le voy a asignar el nombre finalmente. Entonces me falta hacer esto. ¿Cuánto tenía de grava? Aquí está. Verificamos el porcentaje de grava. 15,07%. Entonces puede considerarse que esto es menor que 15 o mayor que 15. Mayor que 15, correcto. Entonces